Les voy a agradecer que abran sus Biblias en el libro de Josué, allá en el capítulo 1, por favor. Josué, capítulo 1. No sé si por ahí andaban ustedes. Josué, capítulo 1, y yo me voy a centrar en dos versículos, el 1 y el 2. Josué, capítulo 1, versos 1 y 2. Ya veo que la mayoría estamos listos. Dice la palabra del Señor, Josué 1, 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Allá en la oficina pastoral de administración, con los pastores platicábamos sobre la historia de la iglesia y cómo por situaciones de llamamiento el pastor le comparte mucho la historia de la iglesia. Yo digo que para el pueblo de Israel, el momento en que estamos leyendo este pasaje, unos 1400 años antes de Cristo, ha de haber sido un momento bien complicado, muy, muy complicado. Y vamos a tratar de meternos por ahí un poquito dentro de la historia de lo que estaba sucediendo en este momento. Si nosotros pudiéramos hablar de una manera humana, Moisés fue el siervo que Dios utilizó para que el pueblo llegara a este instante donde recibe esa noticia, exactamente a la puerta para poder ingresar a la tierra prometida. En ese momento se encuentra la historia del pueblo de Israel. Moisés había sido el líder que los había llevado a través de 40 años. Los había conducido por situaciones dificultosas, difíciles, y hoy estaban exactamente en la puerta para poseer esa tierra prometida. Me imagino que para muchos de ellos, de los israelitas, han de haber surgido algunas preguntas, como creo que muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta desde hace unos 2 o 3 meses antes. ¿Y ahora a quién sí le toca? ¿Y ahora a quién le toca conducir los destinos de nuestra nación? Yo creo que esa era la pregunta que el pueblo de Israel decía exactamente en ese momento. ¿Y ahora qué hacemos? El gran líder había muerto. Quienes conocemos de alguna manera características de Dios, creo que este evento a Dios no le tomó por sorpresa. No fue un momento inesperado, un momento que sucedió así porque así, sino que desde el libro de Números, capítulo 20, verso 12, Dios empezó a trabajar en el corazón de Moisés y quien había seguramente de seguirle. Dice Números capítulo 20, verso 12: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Muchas veces los hermanos decían que el día de ayer recibieron ustedes alguna palabra
Yo creo que muchas veces nosotros no prestamos atención a la palabra de Dios, que nos quitaría y nos ahorraría muchísimas situaciones que en un momento dado pueden ser situaciones que nosotros podríamos hacer más estrecho. El peregrinaje por el desierto, decía la hermana. Pero Dios ya lo tenía previsto desde allá del libro de Números 20:12. Gracias a este tremendo siervo de Dios, el pueblo había sido libre de la esclavitud. Yo me imagino esas negociaciones de Moisés con Faraón, esas peleas, esos momentos difíciles, en ese trabajo que él tuvo que hacer, teniendo mucha gente sirviéndole de gratis, posiblemente por un techo y por comida, haciendo todas esas construcciones y los trabajos sucios y los trabajos difíciles. El pueblo del Señor era quien los hacía. Y de eso se estaba tratando esa plática, esa negociación entre Moisés y el faraón. ¿Cómo hacían ellos para soltar a todo ese pueblo? Porque Dios lo había instruido de esa manera. Han de haber sido peleas tremendas. Y dice que en medio de todo eso Dios endurecía el corazón del faraón para que la situación fuera más difícil. El corazón de faraón muy endurecido. Hoy nos encontramos en un momento tan difícil de estar después de muchos años, 40 años, lidiando con ese pueblo. El hombre que era la voz de Dios, el que se encontraba con el Padre y trasladaba los decretos al pueblo de cuál era la buena voluntad del Señor, hoy había muerto. Una de las cosas que no debe de pasar desapercibida es que en ese tiempo ninguna de las naciones que había en ese tiempo podía resistir el paso con el que venía el pueblo de Israel. Siempre ellos tenían una victoria constantemente, y cualquier pueblo que quería hacerles frente, ellos eran derrotados. Y al frente iba un hombre de Dios que se llamaba Moisés. Y hoy se encuentra con ese escenario en donde el hombre de Dios muere. Digo yo que ha habido tiempo de desolación, mucha tristeza. Tratemos de meternos cómo estaba viviendo en ese momento ese pueblo. ¿Para qué nos trajeron hasta aquí? Estamos por entrar a nuestra tierra prometida y hoy se muere el líder. Ese es el escenario que yo quisiera que lográramos manejar. Hay algunos estudiosos del ejército en Estados Unidos que hicieron de alguna manera, trabajaron la logística que este siervo de Dios le tocaba lidiar diariamente. Yo quisiera darles esos datos estadísticos que esta gente dio para que ustedes tengan la idea de lo que Moisés tuvo que lidiar en ese momento. Dice que el pueblo, sumado entre hombres, mujeres y niños, ha de haber sido de unos 2 millones más o menos de personas. Yo no tengo ni idea cuánto es 2 millones. Tal vez hemos visto en el Parque Central reunidos unos 50,000 personas. En el Estadio Mateo Flores, 35,000, sí, mucho. Y llenando un poco las partes de abajo. Entonces digo yo que tal vez no tenemos una idea clara de qué es estar lidiando con 2 millones de personas diariamente durante 40 años. Pero yo voy a dar una idea por ahí de los datos que esta gente sacó. Dice que Moisés requirió unas 1,500 toneladas de comida diariamente. Eso es mucho. Una tonelada tiene 20 quintales. Y entonces dice que necesitaban 1,500 toneladas de comida diariamente para que ese pueblo
fuera alimentado y que quedara satisfecho. Para cargar esa comida, dice que se requeriría unos 2 trenes, cada uno de 1,5 kilómetros de largo, para poder llevar esa comida allá al desierto donde ellos estaban. Unos 2 trenes. Dice que ya que estaban en el desierto, para cocinar esa comida necesitaban leña. Y eso dice que eran unos 4,000 toneladas por día para cocinar la comida para 2 millones de gentes. Eso es mucho. Aquí hablan de varios trenes más, cada uno de 1,5 kilómetros de largo, para poder llevar únicamente la leña para que esa gente pudiera comerse la comida cocinada. También necesitaban agua para poder cocinar esa comida, para bañarse, para asearse, para lavar su ropa. Esos son 11 millones de galones por día para satisfacer la necesidad de 2 millones de gentes. Se necesita otro montón de trenes para poder conducir esa agua hasta ese punto. Para cruzar el Mar Rojo en una sola noche. Pensemos esa situación para cruzar el Mar Rojo en una sola noche. Como eran 2 millones, dice que si nosotros hiciéramos una fila, así pecho con pecho, hubiera sido necesario una fila de 1,000 kilómetros de largo durante 33 días. Pero el cruce de esa noche fue en una sola noche. Dice que entonces tenía que hacerse una brecha muy ancha que tenía que tener 4 kilómetros de ancho para facilitar que cada línea de personas fuera de 5,000 personas y pecho a pecho pasaran durante esa noche. Es decir, es escandaloso eso es escandaloso. Otra consideración para que esa gente acampara. 2 millones de gentes. Debemos de imaginarnos, porque como no tenemos la idea, cualquier ciudad cosmopolita que nosotros nos podamos imaginar, eso era lo necesario en área. Era mucha área para que esa gente pudiera pernoctar y vivir ellos tranquilamente en ese tiempo. ¿Será que Moisés antes de salir de Egipto tenía eso previsto? Semejante trabajo. Pero fue Dios el que se ocupó de estas cosas. Él se encargó de alimentar diariamente a esa gente y de darle agua de la peña. Yo no logro imaginarme, en mi imaginación, yo no entiendo cómo con la nube y con la columna de fuego caminaba también la piedra que les proveía el agua. Hace poco yo fui por ahí en una colonia cerca de mi casa y estaban haciendo los de Empagua una gran zanja y vi yo las conexiones que había de hace años. Y fíjense que el tubo que tenían originalmente era un tubo de 2 pulgadas. Es esto. Para darle agua a todo el vecindario que estamos por ahí cerca de mi casa. Hoy ellos estaban poniendo un tubo de 8 pulgadas de PVC para darle de tomar agua a esas familias, pero ahí no somos 2 millones. Yo no sé qué cantidad de agua, qué milagro más sobrenatural para darle de tomar y para que se puedan bañar y para que puedan lavar la ropa un día. Sucediendo eso durante 40 años. Entonces todo eso estaba aconteciendo en ese pueblo y lo vivían viviendo todos los días, 14,600 días. Esos son los 14 años, los 40 años, perdón. Hoy se encuentran con que el líder muere en la puerta de la bendición.
¿Por qué no hablamos un poquito ahora, ya que hablamos de Moisés, hablemos un poquito entonces de Josué, que yo es con quien quiero aterrizar? Dice que el libro de Josué se escribió más o menos en 25 años. Eso quiere decir entre la muerte de Moisés y la muerte de Josué, unos 25 años. En ese tiempo acontecieron todas las situaciones de la vida de Josué. Les decía año 1400 antes de Cristo más o menos. Josué cuando murió tenía 110 años. Si nosotros le restamos 25 años en donde se escribió el libro, menos 40 años del desierto, quiere decir que cuando él salió de Egipto, 45 años. Esa era la edad que tenía Josué cuando salió del ejército. Yo me acuerdo de escuela dominical que a mí me decían, Josué era un general del ejército del Señor. Y cuando yo me puse a leer esto, dudé. Porque yo diría que Josué nació en Egipto. Y a ningún rey se le iba a ocurrir la locura de poner a un esclavo a que fuera un militar. ¿Verdad que no? Toda su formación tuvo que haber sido en el desierto. Ahí fue su formación, ahí fue su formación. Entonces él no era como un general o un capitán. Y ahí fue donde yo dije, posiblemente bajo los preceptos humanos que hoy tenemos, no fue aquel militar de escuela militar, valga la redundancia, sino que fue un hombre formado en la escuela del Espíritu, en la escuela del ejército del Señor, como decía ahí nuestro hermano Samuel Baeza. Dice una vez más Josué capítulo 1 versos 1 y 2: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esa enorme pérdida, les decía, ha de haber sido causa de mucho desánimo, causa de mucho desgaste para ese pueblo, pero Dios en su misericordia, durante el periodo de la vida, de la formación de esos 40 años, trabajó algunas cosas en la vida de Josué. Veamos cuáles son las escuelas a las que este hombre de Dios fue sometido para que él pudiera meterse entre los zapatos de Moisés y tomar semejante privilegio y pasar a ese pueblo. Yo les traigo por aquí por lo menos unas 4 escuelas. Veamos la escuela egipcia. Les decía que él nació en Egipto y ustedes se acuerdan cuál fue la última peste. La muerte de los primogénitos. Se asume que Josué era el hijo mayor de Nun, aunque no lo dice, pero se asume que él era el hijo mayor de Nun. Entonces Nun, por obediencia, para que este hombre estuviera vivo, tuvo que haber untado, de acuerdo a las instrucciones del Señor, perfectamente los dintel de la puerta de su casa, para que el ángel del Señor pasara y que Josué fuera uno de los sobrevivientes de esa peste. Entonces él, en su corazón, desde su formación, antes de él ser comisionado para semejante trabajo, ya Dios lo tenía preparado para que él fuera un siervo del Señor, como cada uno de todos nosotros en esta noche. Esa gente que hemos sido lavados con la sangre del Cordero,
y que hoy nosotros tenemos esa bendición de pertenecer al ejército del Señor. Entonces quisiera decirles, la primera escuela que Josué tuvo que vivir es la bendición de ser incluido él dentro del pueblo del Señor, porque había sangre de un cordero y que había sido perfectamente, por obediencia de su padre, untada en el dintel de la puerta de su casa. Dice Éxodo 12:29, para que tengamos presente eso. Éxodo 12:29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales también. Entonces el ángel del Señor pasó y sin misericordia, así, sobre los dintales, sobre las puertas que no estaban untadas, hubo muerte de primogénitos. Pero la misericordia sobre el pueblo de Israel fue que sí se salvaron y ellos lograron sobrevivir. En nuestro caso, podría decirles, por ejemplo, Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo creo que eso ya es actualizarlo, traer aquel momento y jalarlo hasta el día de hoy. Eso nos hace a nosotros participar como miembros del cuerpo de Cristo. Vayámonos a una segunda escuela que vivió Josué, y es la escuela amalecita. Dice que la primera mención que se hace de Josué como tal se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 17, versos 8 y 9. Éxodo 17, versos 8 y 9. Dice de la siguiente manera: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Esa es la escuela amalecita. ¿Y cuál era la razón de esa batalla? ¿Por qué se daba esa batalla? Fue una batalla prácticamente obligada. Dice más adelantito, versículos 15 y 16, donde estaban en el capítulo 17, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ese era un pueblo que se había levantado en contra de el pueblo del Señor, que literalmente aborrecían al pueblo del Señor. Gente mala, adoradores de otros dioses. Y quiero decirles que cuando este pasaje dice de generación en generación, yo creo que las batallas que la iglesia vive el día de hoy muchas veces tienen que ver con ese contenido espiritual que dice ese pasaje. Eso de generación en generación, se libran tremendas batallas el día de hoy contra ese espíritu, contra esas situaciones que ese pueblo estaba viviendo en ese tiempo. Y le vamos a dar un poquito de fortaleza a esto que les estoy diciendo. Dice que ellos estaban recién saliendo de la tierra prometida cuando tuvieron esa batalla. Y hubo necesidad de librar esta tremenda batalla. Y entonces viene Moisés y por instrucción del Señor les dice a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Dice que mientras Moisés mantenía la vara en alto, el pueblo del Señor avanzaba, pero cuando él se cansaba, la bajaba, el pueblo del Señor se detenía.
Se buscaron 2 ayudantes, los sentaron en una piedra y ellos ayudaban a Moisés a sostener su brazo en alto. Yo quisiera que pusieran atención a este detalle. Aquí dice que quien se cansaba era Moisés, pero quien se estaba fajando allá en el campo era Josué, ¿verdad? Pero dice que el que se cansaba era Moisés. Y Josué, que estaba con la espada, él no se cansaba allá abajo, él peleaba. Y yo miraba a Samuel hoy como un tigre aquí arriba. Yo digo, ¿cuánta cuerda tiene este hombre? Con 1/10 de lo que él hizo el día de hoy, yo me voy al intensivo. Pues miren, hermanos, dice que Moisés se cansaba. Y pongan atención a esto. Mientras más espiritual sea la función en el cuerpo del Señor, el cansancio puede ser mayor. Y podemos abandonar nosotros el lugar que nos corresponde de la oración, de la intercesión y decir, Señor, tuya es la batalla. Eres tú, Señor, eres tú, eres tú. Lo que tú decías, mi amor, lo que estabas lidiando con tu esposo. Eres tú, Señor. Me gustó mucho la oración del pastor cuando oraba por la mejoría de tu mamá. Que él estuviera en control. Y él declaraba con la palabra de Dios. Esa oración era una oración escritural, lo que el pastor decía. Hablando la palabra sobre hermana Betty, ¿verdad? Yo creo que eso estaban haciendo allá. Yo diría, inclusive la vara como tal, yo diría que no era, pues. Los brazos levantados como tal no eran, sino que era como el reconocimiento de que era de Dios la batalla. Y que la autoridad de Dios se estaba manifestando ahí. Yo digo que cada vez que miraban a Moisés hacia arriba, han de haber dicho a ese pueblo, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y pastor, siempre hay que conseguirse gente que nos acompañe. Para nuestros momentos de cansancio, para nuestros momentos de fatiga, porque nos cansamos. Yo creo que nosotros tenemos que tener gente como la que él se consiguió, ¿verdad? Entonces es un principio precioso. Los ayudantes de Moisés eran Aarón y Hur. Ellos eran los ayudantes. Yo creo que tenemos nosotros que conseguirnos aleros nuestros que mantengan nuestros brazos levantados. ¿Hay momentos de cansancio? Por supuesto que hay momentos de cansancio. Entonces esa victoria no va a ser de uno. A mí me gustó mucho la visión. Cuando yo escuchaba la visión decía que esta es una visión de equipo, donde no figuran los pastores, sino que esto es un equipo. Me gustó cuando entré porque me presentaron ancianos y me presentaron pastores. O sea, me gustó porque esta es una labor de equipo, no es labor de un hombre. Y donde yo creo que ustedes están dándole la gloria al Señor. Y Él está incluido totalmente. Si no fuera por Él, esto no funcionaría. ¿Verdad? Entonces, qué interesante es tener dentro de nuestro equipo gente que nos haga ganar cada una de esas victorias. Y por difícil que parezca esa, miren ustedes, esos eran hombres sanguinarios, gente sanguinaria, pero dice que hasta llegar a la noche ellos estaban peleando. Hubo una mortandad ahí y el ejército del Señor salió victorioso en ese día. Eso fue. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo creo que nuestras armas hoy de nuestra milicia ya no son esas. Ahora es nuestra oración, la palabra del Señor. Qué rico tener esa palabra del Señor. Aunque yo no lo tenía en mi esquema, yo pienso el momento en que a Salomón le toca tomar una decisión. Fue la primera decisión que Salomón tomó en su reinado. Él está ya en posesión de su reinado
y vienen dos mujeres peleando con él, peleando entre ellas. El hijo es mío, no que mi hijo, este es mi hijo, este es mío, este es mío, y ninguna de las dos pues. Entonces Moisés viene y les dice, toma una espada y dice que lo va a partir en dos. ¿Qué significa eso? Por supuesto que la mamá, que era la mamá, dijo, mejor que se lo quede ella. Pero lo que a mí me llama la atención es que lo que hizo este hombre fue tomar la espada, y eso es la palabra, hermanos. Tenemos que ser un pueblo de espada, un pueblo que tenga la palabra de Dios para poderla decir en cada momento de nuestra vida. Tenemos que declarar la palabra de Dios cada momento de nuestra vida. Y eso fue lo que hizo Salomón en ese momento. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra instrucción en Éxodo 17:14. Le dice el Señor a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Quedó escrito ese momento en el libro. El líder debía de recordar que ninguna victoria sería posible sin la mano de Dios a favor de ellos. Allá estaba por promesa de Moisés, él estaba allá en la colina y dice que con la vara de su autoridad. Pero lo que tenía que recordar Josué era que ninguna de las victorias iba a ser literalmente posible si no era por la mano de Dios. Esa es la segunda enseñanza. Un hombre comprometido con el pueblo de Dios y hoy un hombre que está aprendiendo a pelear tomado de la mano de Dios. Esa es una tremenda enseñanza. Ahí viene la formación de Josuecito. Ahí va caminando Josuecito, siendo formado. Veamos otra escuela. Y esta escuela yo le he llamado al pie de la montaña. Dice que en Éxodo 32, 15, verso 17. 15, 17. Hoy me voy a ocupar aquí lo voy a leer. Éxodo 32, versos 15 al 17. Y volviéndose Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y las escrituras eran escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y el 17, y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campo. Cuando yo digo la escuela ubicada al pie de la montaña, fíjense que hubo una instrucción de Dios de decirle, Moisés, vas para arriba a la montaña y te vas a llevar a determinada gente que va a subir contigo. Y entonces subió una parte de la gente, pero llegaron hasta un nivel y luego esa gente fue despedida. Y viene el Señor y le dice a Josué, espérame, ya vuelvo. Y la verdad es de que cuando Moisés subió, fueron 40 días allá arriba. Yo digo, qué difícil no tener una instrucción totalmente clara de cuántos días y cuál era el propósito de la espera
O sea, sin instrucciones, solo espérame. Y ese hombre se quedó ahí esperando 40 días. Paciente. Ahí sí que pacientemente esperé a Jehová. 40 días. Yo no sé si nosotros cómo nos va cuando hacemos una cola de 10 minutos. Una cola de 1 hora. Como está el tráfico ahora en Guatemala, digo yo, una cola de 1 hora. Yo digo que ya empezamos a inquietarnos y nuestro ánimo se cambia. Pero el caso de Josué fueron 40 días, sin instrucciones, esperando exactamente que bajara el siervo del Señor. 40 días. ¿Cuánto nosotros nos desesperamos por una respuesta que Dios le estamos pidiendo y que no llega? Y se está tomando el Señor su tiempo para procesar nuestro corazón, para que a su debido tiempo venga la respuesta de Él. Vamos con la última escuela, y es la escuela de la interpretación correcta. Y eso lo dice en el versículo 17, princesa, si me ayudas. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campo. ¿Cuál es la mejor referencia que Josué tenía de un alarido de pelea? La batalla que les acabo de mencionar allá con los amalecitas, esa había sido la experiencia que Josué había tenido de un alarido de batalla. Ahí estaban, decía Samuel hoy, un grito de júbilo, un grito de guerra, un grito de todo gritamos hoy. Pues él oyó un alarido de batalla, ¿verdad? Y entonces la respuesta de Moisés parece que oyeron lo mismo. Los oídos eran los mismos, pero Moisés le dijo: ese no es alarido de batalla. El pueblo se ha vuelto loco y se han hecho un becerro y lo adoran, porque había sido instrucción del Señor allá arriba en el monte, y le dijo: es necesario que bajes, porque el pueblo se ha vuelto loco. Qué tremenda lección para Josué, dada ahí por su maestro en el lugar de los hechos, para tener la percepción correcta de saber escuchar la voz correcta, el ruido correcto, y no confundirnos. Fíjense cómo estaba siendo capacitado Josué. Por eso les decía, no le tomó de sorpresa a Dios, porque Moisés murió en el momento de la entrada a la tierra prometida. Lo que a mí me enseña este pasaje y toda esta palabra es que el caminar del pueblo del Señor no se va a detener nunca por la muerte de un hombre que es un hombre de Dios, pero la iglesia debe continuar, ¿verdad? El Señor se proveyó de otro hombre y lo preparó ahí en la escuela, esa escuela que es la escuela del Espíritu. Esa no es la universidad, ya nos enseñan muchas cosas, pero esa escuela en donde nosotros tenemos que tener paciencia, lidiar con cosas que el pueblo casi nos mata, casi mataban ahí a Moisés en algunos momentos de esos que yo les dije. Imagínense lo que estaban viendo allá, Dios entregándole los decretos y las enseñanzas, la riqueza de las tablas, y el pueblo allá haciéndose imágenes y diciendo: no te harás imagen. Y ellos haciendo eso. O sea, era como ver dos escenas, ¿verdad? Dos escenas, una nada que ver con la otra. Pero eso estaba viviendo el pueblo del Señor. Y ahí estaba siendo formado Josué. Y hoy se encuentra con una tremenda responsabilidad de meter a un pueblo. Yo bendigo este lugar.
Yo no sé si ustedes lo han recibido de esa manera, pero hay una responsabilidad sobre sus vidas de meter a este pueblo a su tierra prometida. Esa es su responsabilidad. Esa es su responsabilidad, meter a este pueblo a su tierra prometida. Y habrá dentro de ustedes ahí un evangelista, un maestro, pero Dios les regaló esa bendición a ustedes. Deben de rodearse de gente que levante sus brazos. Gente pilas que esté ahí. A mí me sentí en casa hoy bien atendido. No me siento que no estoy en mi iglesia. Aquí estoy en la casa, en mi casa estoy aquí. Eso hacen ustedes, sentirse aquí a la gente. Entonces deben de rodearse ustedes de gente exactamente como esa, porque la responsabilidad es muy, muy grande. Meter a esta gente a su tierra prometida. Y allá en la oficina decíamos la mayor responsabilidad, la top. Me bendecía Josué y su esposa ver a sus niñitos ahí adorando al Señor. Y que de repente les costaba y de repente nada que ver, porque están chiquititos, pero ahí están ellos expuestos a la palabra y expuestos y expuestos y expuestos. Me bendijo mucho. Su esposa ahí. Qué precioso, qué precioso. El círculo ahí que ellos tienen. Entonces, esa es la principal responsabilidad, meter a su familia. Esa es la principal, meter a su familia a su destino final. Y luego la segunda es esta, pastor. Pero tu principal éxito es tu esposa y tu familia. Meterlos a su tierra prometida. Hoy estuvimos en una reunión aquí, en donde adoramos al Rey, donde le cantamos al Rey, donde dijimos: Señor, tenemos necesidad de que envíes tu lluvia temprana y tardía, porque esta tierra necesita ser regada cada día necesitamos de esa tierra, cada día.